Muy buenos días. Gracias a Dios, ya estamos una vez más aquí, ya estamos una vez listos para aprender su palabra, para conocer lo que tiene Dios preparado para nosotros en esta mañana. Creo que lo más bonito de todo esto es iniciar y saber, como yo me imagino, así como un niño, qué Dios tiene para mí en este día, qué Dios nos va a enseñar, qué Dios nos va a mostrar, cuál es el plan de Dios para mi vida el día de hoy. Creo que es algo que a mí en lo particular siempre me levanta así como que con expectativa de emoción, con una expectativa interesante, ¿verdad? Porque Dios de verdad cada día me sorprende, cada día me fortalece, aun cuando tengo días difíciles o días de debilidad, porque a veces también soy frágil y mi fuerza pues a veces no es la misma. Dios me fortalece a través de su palabra, Dios me equipa, Dios me da consuelo, Dios me fortalece de una manera increíble. Yo espero que tú te sientas fortalecido cada que vengas a su palabra. Yo espero que tú cada vez que vayas a su conocimiento, tú encuentres esperanza, ánimo, razones para continuar, que su palabra en verdad inspire a tu espíritu a continuar y a salir adelante. Mira, todos los días tenemos cosas que enfrentar, retos, problemas, pero cuando estamos en medio de su palabra nos da motivos para continuar y mantenernos firmes en la fe. Es importante porque cuando nosotros tenemos fragilidad o tenemos ansiedad, depresión, porque nos sucede, entonces el ir a su palabra alimenta nuestro espíritu. El ir a su palabra nos equipa, pero no nada más de una forma natural o superficial. Nos equipa de una manera interior. Dios bendice tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a tu presencia, Señor. Queremos estar, Señor, rodeados de ti. Queremos estar inmersos en ti, Señor. Queremos ir a las profundidades de las aguas, Señor, donde tú habitas, donde tú estás, donde tú, Señor, puedes mostrar, Señor, tu gloria y tu poder, Señor. Gracias, Padre, por darnos, Señor, vida y vida eterna. Gracias porque a través de la vida de Jesús, del sacrificio de Jesús, hoy, Padre, nosotros somos libres. Hoy nosotros somos prósperos. Nosotros somos sanos. Nosotros somos gozosos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos analizando el día de ayer el capítulo 13, 14, 15 y 16. Como te podrás haber dado cuenta, el día de ayer fue un día muy de mucha información, de mucha lectura. El libro de Levítico tiene muchos detalles y mucha información que de conocimiento es importante saberlo, ya que Dios estaba preparando el carácter de estos hombres, de estos grandes israelitas, de toda esta gente que estaba caminando al lado de Moisés, de Aarón y de sus hijos. Gracias a Dios por su palabra y que Dios, así como a los israelitas, les formó y les hizo su carácter, así anhelo en el nombre de Jesús que tu carácter y que mi carácter sea edificado a través de su Santo Espíritu. Vamos a continuar el día de hoy con la palabra y vamos a solamente tocar dos capítulos. El capítulo de 17 de Levítico y el capítulo 18. Esto es Biblia con Café. Vamos a iniciar con la lectura, que la letra dice de la siguiente manera. Y el capítulo 17 se refiere: en la sangre está la vida. Dios nos va a mostrar que en la sangre se encuentra toda la información referente a la vida. Y vamos a verlo de la siguiente manera, en el 17. Espero que ya tengas tu Biblia, tu café, tu hoja de apuntes, y tu bolígrafo. Dios le ordenó a Moisés que le diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes y a todos los israelitas. Si un israelita piensa presentarme un toro, una oveja o una cabra como ofrenda, deberá de matar el animal a la entrada del santuario. Si lo mata en cualquier otro lugar, dentro o fuera del campamento, comete un crimen y deberá ser expulsado del país. Los israelitas que me presenten estos animales como ofrenda para pedirme salud
Una disculpa. Los animales como ofrenda para pedirme salud o bienestar deberán traerlos a la entrada del santuario. Allí se los entregarán a los sacerdotes y él me los presentará. Luego el sacerdote rociará mi altar con la sangre de estos animales y quemará la grasa en mi honor, como ofrenda de aroma agradable. Así, los israelitas dejarán de presentar ofrendas a los demonios con figura de chivo. Esta orden no cambiará jamás. Si un israelita o un extranjero que viva en el país presenta un animal para quemarlo en mi honor, deberá ofrecerlo en la entrada del santuario. Si lo hace, será expulsado. Si no lo hace, será expulsado. Si un israelita o un extranjero que vive en un país come carne o sangre, yo me pondré en su contra y lo expulsaré del país. La sangre es la que da la vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, en la sangre, ustedes obtengan el perdón. Por lo tanto, la carne que coman los israelitas o los extranjeros que vivan en el país no deberá de tener ninguna gota de sangre. Si algún israelita o extranjero que vive en el país llega a cazar un pájaro o un animal de los que están permitidos comer, deberá de dejar que se escurra la sangre y cubrirla en la tierra. Recuerden que la sangre es la que da vida a todo animal, por eso no les permito comer con sangre, carnes ni con sangre, y quien lo haga será expulsado del país. Cuando algún israelita o un extranjero encuentre un animal ya muerto y coma de él, quedará impuro hasta el anochecer y se deberá de lavar sus ropas y bañarse. Si no cumple mis órdenes, será castigado por su desobediencia. Una disculpa por casi cuando ahorita le tomé mi café se me fue por otro lado, pero ya. Vamos a continuar. Vemos cómo en el capítulo 17 de Levítico todos los sacrificios deberían de presentarse en el tabernáculo. Está hablando acerca de los sacrificios en el lugar donde tenían que ser presentados los sacrificios, y les está haciendo mención de que en la sangre se encuentra toda la información referente a la vida, y les está dando también una razón por la cual no deben de comer carne, porque en la carne está la sangre también. Amén. Y esto es del 1 al 9. Del 10 al 16 dice: se prohíbe comer sangre de animales que mueran natural. Estaba prohibido delante de Dios que cualquier hombre, ya sea nacional o extranjero, ¿verdad?, comiera animales que hayan muerto pues de forma natural, porque naturalmente pues aún la sangre estaba en ese animal o en esa bestia. Continuamos con el capítulo 18. Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones: yo soy el Dios de Israel. Ustedes, los israelitas, vivieron antes en Egipto y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse ni como los egipcios ni como los cananeos. Cumplan todos los mandamientos y así es como ustedes vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes nadie debe de tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Nadie debe de tener relaciones con la mujer de su padre, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y aun cuando haya crecido con otra familia. Nadie debe de tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Nadie debe de tener relaciones sexuales con la hija de la mujer que llegue a ser esposa de su padre. Sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana.
Nadie debe de tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, ni con la hermana de su madre, ni con la esposa de su tío, pues también es su tía. Nadie debe de tener relaciones sexuales con su nuera, ni con su cuñada. Nadie debe de tener relaciones sexuales tampoco con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones sexuales antes, pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado terrible. Nadie debe de tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. No hagas de ellas dos enemigas. Nadie debe de tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Nadie debe de tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Nadie debe de entregar a sus hijos como ofrenda a Dios Moloc. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Nadie debe de tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. No lo hagan nada de esto, o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio se los voy a dar. Han cometido todas estas maldades y tanto ellos como en el territorio se han vuelto impuros. Pero ustedes, ni los extranjeros que vivan en su país, deberán comportarse de tal manera. Si lo hacen, tanto ustedes como en el territorio se vuelven impuros, tendré que expulsarlos también a ustedes. Cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de estos pueblos. El que cometa estas acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Vemos que en el capítulo 18 está dando instrucciones muy claras acerca de los matrimonios ilícitos y las lujurias carnales, acerca de cómo era de que a Dios no le parecía que los hombres tuvieran relaciones sexuales y de qué manera era que no deberían de hacerlo. Entonces detalló que ni con las hermanas, ni con las cuñadas, ni con las suegras, ni con las abuelitos, ni con los nietos, ni porque a Dios le repugnaba, ni tampoco varón con varón. Entonces son instrucciones que Dios da de forma que les está haciendo saber a través de estas indicaciones que Él quería bendecirlos y que al cometer estas acciones o cometer estos actos de lujuria sexual, entonces ellos se verían perjudicados y serían maldecidos. Maldecidos porque, bueno, no solamente es una cuestión sexual, sino también es una cuestión espiritual. Recordemos que el libro de Levítico habla sobre la pureza y la santidad, y eso lo vamos a tocar ahorita en los detalles que voy a mencionar. También dentro del capítulo 18 había leyes contra el inciesto. A Dios no se le pasó nada y quiso dejar en claro que el inciesto no es una bendición. El inciesto es un mandamiento y está prohibido. Amén. Recordemos que en los sacrificios espirituales que hoy tenemos que ofrecer, no están limitados a un lugar, ¿sabes? Aquí en el libro de Levítico, para los israelitas, todos los sacrificios estaban limitados a un lugar. Tú y yo, el día de hoy, no tenemos ni no estamos limitados a un lugar. Cristo fue nuestro sacrificio y hoy somos libres y podemos presentarnos delante de Dios en el momento que nosotros lo requiéramos, en el momento que nosotros necesitemos estar en su presencia. Por eso es necesario que cada mañana nos conectemos en medio de la palabra de Dios y por medio de su Santo Espíritu nosotros nos conectemos con el Señor, y no es necesario que estemos en un templo, en un lugar, que estemos haciendo ciertos rituales. No estamos limitados en absoluto para entrar a la presencia de Dios. Ahora, hoy no tenemos ni templo, no tenemos templos, no tenemos altares que santifiquen la dádiva, tampoco la unidad del Evangelio, ¿verdad? Sino ahora el lugar donde nosotros presentamos nuestra dádiva, nuestra ofrenda, es en el corazón, en la unidad de su Santo Espíritu. ¿Sabes? Todas las ofrendas que nosotros presentamos delante de Dios proceden de nuestro corazón.
Todo lo que nosotros llevamos hoy delante de Dios procede de nuestro corazón, de aquí, de donde emana la vida. Cristo es nuestro altar, Cristo es nuestro tabernáculo, Cristo es donde nosotros vamos y ahora ponemos todo en Él. Y cuando nosotros lo invitamos a vivir en nuestra vida, Él ocupa, Él habita, Él permanece junto con nosotros. Y Él y su Santo Espíritu nos direccionan hacia toda verdad. Ahora, quiero que sepas que en el libro de Levítico, como lo hemos visto, todo el tiempo se menciona la sangre, el sacrificio, la sangre. La sangre de Jesús es nuestro rescate. La sangre del Cordero inmolado, la sangre del Hijo de Dios, es aquella que nos dio vida y nos dio vida eterna. ¿Sale? La vida que le daba los corderos y los machos cabríos y las cabras y todas estas cosas, era una sangre que cubría el pecado de una forma temporal. Y cuando volvían ellos a cometer el pecado, una vez más tenían que volver a sacrificar. Y si se trataba de otro pecado, tenían que volver a sacrificar. Y así sucesivamente. Ahora, por Cristo y por medio de Jesús, únicamente a través de su sacrificio único y para siempre, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y podemos acercarnos delante de Él confiadamente, porque Él es Jesús, ¿verdad? Solo la gracia de Dios nos da seguridad. ¿Sabes? La gracia de Dios nos da seguridad. Significa que la gracia es un regalo. Las bendiciones, las bondades que hoy tenemos, los privilegios, la dicha, la bendición que hoy gozamos es un regalo gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, a través de su sangre. Recordemos que el libro de Levíticos habla precisamente del pueblo que estaba, al pueblo de Israel, pero todo este pueblo que pertenecía a la tribu de Leví, ¿ok? Ahora, todos estos que pertenecían a la tribu de Leví, todos ellos ofrecían un servicio para el santuario, un servicio para el templo. Por eso es importante que mientras nosotros prestamos servicio, mientras que nosotros estamos en la presencia de Dios, mientras que nosotros caminamos con Dios, mantengamos un espíritu en paz, un espíritu santo, un espíritu en orden, puro y apartado, ¿verdad? Para servirle a Él. Una vez que terminemos este libro, les voy a mencionar las leyes en las que estaban clasificados cada uno de los capítulos y de qué trataban un poquito. Pero ahora solamente les voy a mencionar que este libro se dividía en tres secciones diferentes. Una, las leyes que estaban dirigidas para los sacrificios. También había leyes que estaban dirigidas para los sacerdotes. Y por último, había leyes que hablaban sobre la pureza y la santidad. Para Dios, la pureza y la santidad es importante y por eso integró el libro de Levítico al compendio que integra lo que es la Santa Escritura. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que el libro de Levítico a veces, pues muchos lo pasan, ¿no? Porque pues es el Antiguo Testamento, porque es pesado, porque es bien difícil estarlo leyendo. Pero te tengo que decir algo. El libro de Levítico habla sobre los sacrificios, sobre la sangre, sobre la vida, sobre la manera de presentarnos delante de Dios. Y las cosas no han cambiado. Las cosas siguen siendo igual. El día de hoy tenemos que presentarnos delante de Dios con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, libre de pecado, libre de todo daño. ¿Por qué? Porque Dios es santo y cuando nosotros nos acercamos a su presencia, entonces necesitamos ser santos, necesitamos ser apartados, necesitamos ser limpiados. Y la única manera de llegar a ese lugar, en esa condición, es a través de Jesucristo, es a través del sacrificio de Jesús. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Y nos vemos el día de mañana. Vamos a orar, perdón. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu, Señor, permaneció en este lugar, Señor. Porque tú cuidas de mí, porque cuidas de la congregación, porque cuidas, Señor, de nuestros hijos.
Porque nos llevas, Señor, a un lugar seguro, nos llevas a puertos seguros, Señor. Porque aún en medio del desierto, Señor, tú muestras tu amor, tu bondad, tu bendición y nos provees de maneras más que abundantes, Señor. Porque nos rodeas, Padre, de tu favor. Gracias por la vida. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que hiciste, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la vida de Jesús en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero dar las gracias. Gracias, Pati, por haberte conectado en esta mañana. Luis, Mina, Maite, Cielo, también está Serafín. Dios me los bendice. Gracias porque ustedes han sido diligentes, porque han permanecido, porque han continuado. Y les recuerdo que esta semana, todos los días, tenemos una enseñanza a las 6:30 de la tarde para recordar los últimos momentos de Jesucristo antes de su resurrección. Dios te bendice. Mi nombre es Isaac. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana para continuar con esta sorprendente lectura del libro de Levítico. Dios te bendice.